Impecable, Alejo. Vale. Bueno, bajame el volumen ahí. Soy residente de primer año del Hospital Militar. Esta presentación la hicimos junto con Leticia Umpierres y Alex Pintos. El título es el soporte no invasivo, luego de la extubación en pacientes adultos críticos, y estos hicieron una revisión sistemática y un análisis en redes. Esta revisión se publicó en la Intensive Care Medicine, es una revista. Son autores canadienses, son intensivistas y también son epidemiólogos, ¿sí? Bueno, primero que nada los objetivos. Se plantearon estos autores fueron conducir una revisión sistemática y un metaanálisis en redes de ensayos clínicos aleatorios para evaluar la eficacia relativa de la oxigenoterapia convencional, BNI, OAF, y alternando la OAF con la BNI durante el periodo post-extubación. Esto busca reducir la falla en la extubación y la mortalidad a corto plazo. Todo esto en adultos críticos. Bueno, vamos a entrar un poco en contexto qué es una revisión y qué tipo de artículo es. La revisión es el proceso de recoger y sintetizar críticamente la investigación realizada hasta la fecha, o sea, conocer el estado del arte del tema hasta ese momento. La revisión sistemática, entonces, lo que va a buscar es ser reproductible, ¿tá? Con criterios de búsqueda y selección de artículos. En cambio, cuando uno ve una revisión narrativa, lo único que hace es el criterio del autor para seleccionar los trabajos. La idea es que sea reproductible. ¿Qué es un metaanálisis? Bueno, es buscar hacer un resumen mediante procesos matemáticos y de todos los trabajos que están abocados a hacer la misma hipótesis de investigación. Entonces tenés un número o una gráfica que los resumen con sus conjuntos. Respecto al metaanálisis en redes, lo que vamos a querer hacer es comparar múltiples tratamientos o si no los puedo hacer una comparación directa, lo que vamos a hacer es buscar un comparador común y hacer una comparación indirecta. ¿Cómo se hicieron los métodos? Bueno, hicieron una investigación, una revisión y una actualización de la bibliografía, a partir de una pregunta de investigación, con criterios de inclusión de los estudios, con una estrategia de búsqueda y con fuentes consultadas, seleccionaron los estudios y valoraron la calidad de estos estudios. A partir de la hipótesis, que fue la BNI, la OAF y la alternancia OAF con BNI, puede reducir la falla de extubación en comparación con la oxigenoterapia convencional. Para esto, la fuente de datos que utilizaron lo hicieron 2 revisores independientes y un bibliotecario, que en general es lo que se recomienda. Se consultaron 6 bases de datos, y bueno, desde los ensayos clínicos, desde que se inició el tema, suponemos nosotros, hasta el octubre del 2021. Incluyeron los ensayos clínicos en inglés, que incluye a población mayor a 16 años, que más del 70% de los integrantes o de los participantes sean pacientes de CTI, que estén randomizados en la intervención, que hayan tenido un seguimiento posterior a la extubación, que tengan una indicación, puede ser tanto como prevención o como rescate, y tenga alguno de los outcomes de interés que ahora vamos a hablarlos en breves. Por otro lado, los criterios de exclusión fueron los que se hicieron en emergencia, en bloque quirúrgico o en recuperación anestésica, que vean la falla de desvinculación pero no la falla de extubación, que hagan participación exclusivamente de pacientes autoextubados, intervenciones en contexto de una transición a cuidados paliativos. Los outcomes, el principal fue la falla de extubación. La definieron como una reintubación usando una sonda orotraqueal y una ventilación mecánica invasiva sin un tiempo consensuado. Así que podía ser en cualquier momento de la estadía en CTI. Los secundarios o los accesorios fueron la mortalidad a los 30 días o a corto plazo, la neumonía asociada a la ventilación, el disconfort del paciente, la necesidad de TQT, los tiempos de intubación, los tiempos de estadía en CTI y los tiempos de estadía hospitalaria. La calidad del estudio se valoró a partir de la escala GRADE. El principal impedimento que tuvieron fueron que hubo un sesgo en la intervención, o sea, tanto el paciente como los médicos evaluadores sabían qué tipo de intervención se estaba realizando. Esto sobre todo al valorar la falla en la extubación, no tanto la mortalidad. ¿Qué análisis se hizo? Bueno, se usó un modelo de efectos aleatorios de esos autores que no voy a pronunciar,
Para cada par de intervenciones se calcularon los ORs con un intervalo de confianza del 95%. Hay que recordar que esta es una medida adimensional que va de 0 al más infinito. Cuando incluye el 1, evidenciamos una no asociación. Cuando es menor a 1, evidenciamos una protección, y cuando es mayor a 1, un riesgo. Por otro lado, el número necesario de personas a tratar para evitar el evento es una medida que nos sirve para valorar el impacto de esta exposición, de esta terapéutica. ¿Cuántas personas yo preciso realizarle esta intervención para llegar al resultado? Acá lo que estamos viendo es el flujograma de cómo se seleccionaron los ensayos desde una base inicial de 6.899 hasta el final. Fueron los 36 ensayos clínicos. Esto nos dio un 6.800 pacientes con una buena relación, 30% con oxígeno convencional, 30% con BNI, 30% con OAF, únicamente un 5% combinación BNI-OAF. En la tabla de la derecha, lo que yo les quiero ir mostrando, primero que nada, es de dónde se originan los estudios, en su mayoría son de Europa y de Asia, en qué año de publicación, que el primero es en el 1995 y los últimos son del 2021, que pueden ser multicéntricos o de un único centro, el tipo de pacientes, esto también me importa, si son médicos o mezclados, quirúrgicos, de alto riesgo, hipercámnicos, qué tipo de intervención se realizó, y acá también otra cosa que me quiero detener es qué indicación tuvo, si fue de rescate o profiláctica, y la gran mayoría fue de esa indicación. Bueno, en esta figura lo que queremos ver a nuestra izquierda, en la figura A, es la reintubación. Los círculos que están marcados con azul, lo que van a hacer es valorar la cantidad de pacientes enrolados en estas intervenciones. Y las líneas, el grosor de ellas, lo que nos va a determinar es qué cantidad de estudios se consiguieron. A la derecha se valora mortalidad, y lo que van a ver es, en azul, la cantidad de personas involucradas, a mayor tamaño del punto, mayor cantidad de personas, y el grosor de la línea es la cantidad de ensayos clínicos que comparan esta relación. Bueno, los resultados, la primera tabla que tenemos acá es la de reintubación. Bien, estas son las comparaciones entre cada una de las terapéuticas, los odds que resultaron y el número de personas a tratar. Bien, acá, como podemos ver, existió una significancia respecto a la BNI en comparación con terapia con oxígeno convencional, la OAF en comparación con oxígeno convencional, y la BNI con la OAF en comparación con oxígeno convencional. Esas fueron las significativas. No hubo significancia OAF versus BNI, y bueno, después otra cosa importante es el número de personas a tratar. Podemos ver que son altos, son de entre 20 y 26 personas. Por tanto, concluimos, la BNI y la OAF redujeron la incidencia de reintubación en comparación con la oxigenoterapia convencional, que comparada la OAF con la BNI no hubo una diferencia significativa, y la combinación OAF alternando con BNI no disminuyó la incidencia de reintubación cuando se compara con la BNI sola o con la OAF sola. Pasamos a la mortalidad. Lo mismo, acá están los pares de intervenciones, el OR, y acá el tipo y el intervalo de confianza. Como vemos, siempre todos los OR, tanto, ni la BNI ni la OAF se asociaron con una reducción en la mortalidad en comparación con la oxigenoterapia convencional. La BNI no redujo la mortalidad en comparación. ¿Cuánto estoy de tiempo? Bueno, respecto a los outcomes secundarios, la BNI y la OAF se asociaron a menor incidencia de neumonía asociada a ventilación. La BNI se asoció a un mayor desconfort en el paciente en comparación con el oxígeno convencional, y no se pudo ser comparados no se pudo obtener buenos datos respecto a los otros objetivos accesorios que se habían planteado, como la necesidad de TQT, las estadías hospitalarias, las duraciones de la ventilación. Bueno, el análisis de subgrupo, como vimos, armaron 4 subgrupos, eran los quirúrgicos, los de alto riesgo, los hipercámnicos, y según el lugar geográfico. Bien, lo que podemos ver es que la única manera que sí cambió en los riesgos fue en respecto a Europa. Los ensayos clínicos que se hicieron en Europa tienen una mayor eficacia para prevenir la reintubación de la BNI y el OAF. Y bueno, después, la indicación de la BNI como terapia de rescate al fallo de la extubación no reduce la falla en la extubación y la mortalidad.
Respecto a otra parte del análisis de su grupo, lo que planteaban es que el efecto absoluto de la BNI y del OAF va a aumentar según el riesgo de la reintubación. Entonces, a nuestra izquierda podemos ver qué riesgo de reintubación previa tienen, y a la derecha vamos a ver qué tipo de intervención se hizo. En este caso la BNI, la OAF y la OAF con BNI. Como podemos ver, el riesgo, el efecto aumenta a mayor riesgo, ¿sí? Entonces, alguna de parte de la discusión, la primera es entender que la indicación de la BNI o la OAF, incluso en pacientes con bajo riesgo de fallo en extubación, esto plantea una discordancia recién a lo que acabábamos de ver. Entiende que el beneficio de la indicación es en profilaxis y no en el rescate, y no hay una diferencia entre la OAF y la BNI. Esto sería como algo distinto de lo que veníamos viendo. Después, respecto al análisis de esta revisión, las fortalezas que plantea es que, bueno, que en una búsqueda bibliográfica amplia, que incluyó 6.800 pacientes, que hubo un análisis de subgrupos, que hubo se valoró según la escala de Grade. Pero si no, también hubo algunas limitaciones. Primero, el sesgo de intervención, que ya lo hablamos, el incluir la indicación de rescate y de profilaxis hace que el análisis sea más heterogéneo. También existe una heterogeneidad en la definición de la falla de extubación, que en realidad es el outcome principal, y bueno, también con la neumonía asociada a la ventilación. Pero creo que no poner un tiempo también es algo que no estuvo correcto. Únicamente se hicieron ensayos clínicos en el idioma inglés, si bien sabemos que es algo bastante, entendemos que podrían haber incluido otros idiomas. Y bueno, o la otra cosa que se asociaba al número de personas necesarias a tratar, es que claro, que vos precisas tantas personas que tenés que evaluar también qué costos te implica esta intervención para un único paciente. Bueno, y en suma más o menos lo que yo ya les hablé. La BNI y la OAF redujeron la reintubación en comparación con la oxigenoterapia. El mayor efecto es en la población de alto riesgo para la falla de extubación. Entre la OAF y la BNI no hay una diferencia significativa. La OAF en principio tendría alguna ventaja teórica, como la comodidad, la repercusión hemodinámica y los recursos humanos. La alternanza BNI con OAF sería más o menos exactamente igual que las ellas separadas, y no hay un beneficio en utilizar estas terapias como un tratamiento de rescate. Está pronto. Impecable, Alejo. Muchas gracias, Alejo. Hiciste un análisis también muy ajustado a tiempo. Me gustaría, si querés seguir compartiendo alguna de las diapos con alguna de las figuras del trabajo, porque me parece que en el resumen final que vos hacés, hay como 2 o 3 puntos que me gustaría ir escuchando también la opinión de ustedes, que puede ir en la misma línea de lo que veníamos hablando antes, ¿no? En primer lugar, paciente que fracasa en el periodo post-extubación, es muy difícil rescatarlo con BNI o con OAF, ¿no? Deberíamos pensar que ese paciente con probablemente agotamiento muscular, hipercapnia, hipoxia, inestabilidad hemodinámica, no lo vamos a poder rescatar con ninguna de estas 2 estrategias, que probablemente, como bien decías vos, haya una cierta ventaja en los pacientes en los que funciona de la OAF con la BNI, sobre todo en términos de tolerancia del procedimiento. Y algunas de las cosas que vos mencionabas de cómo se llevó adelante este trabajo, es bien importante que, como decías vos, los autores buscaron hacer una captación amplia de ensayos, pero después por necesidad tuvieron que entrar a filtrar, y si vos ves y prestás atención a uno de los gráficos que mostraste, los autores fueron muy equilibrados, como vos mencionabas, al momento de incluir a los pacientes, ¿no? Estaban repartidos más o menos en porciones de 30%, pero después, cuando la que pasaste recién, la del triángulo, avanzá un poquito. Acá vos nombrabas y veías que hay una captación equilibrada de pacientes, pero después cuando hablas de los outcomes, lo que era una captación equilibrada al inicio, terminó generando grupos también que tienen ciertas desproporciones. O sea, al hablar de la mortalidad, tenían muchos más pacientes en oxigenoterapia convencional y en BNI
que en oxígeno de alto flujo, ¿no? O sea, al momento de empezar a tomar investigaciones de 30, 40 grupos diferentes al que analiza, vos podés tratar de marcar algunos parámetros para seleccionar trabajos, pero después hay un montón de cosas que son incontrolables, y a la hora de analizar los datos, no necesariamente podés tener esos mismos equilibrios que a vos te hubiera gustado para un ensayo en el que genuinamente incorporara a 6.000 pacientes, ¿no? Alex, vos que estuviste acompañando a los compañeros en el análisis de este trabajo, ¿qué impresión te quedó? ¿Te aporta este trabajo en la toma de decisiones de BNI o AF? Sí, bueno, es como decías vos, Arturo, y lo comentaba con los chiquilines, uno si lee directamente lo que son las conclusiones, prácticamente te hace crear un cambio de paradigma de lo que es el uso o el manejo de los pacientes recién extubados, ¿no? Porque si vamos directamente o leemos solamente las conclusiones y de lo que es el estudio, dice prácticamente habría que hacerle, fuera de que se beneficien los pacientes que están en riesgo de falla de actuación, todos los pacientes se beneficiarían. Ahora, vamos a los datos un poquito, análisis estadístico, ya encontramos, no discordancias, pero tampoco las recomendaciones no son demasiado fuertes, sobre todo para subgrupos de pacientes, ¿no? Pero yo creo que en definitiva nos pareció con los chiquilines que es un estudio que por lo menos para tenerlo en cuenta, para generar un cambio en lo que es la dinámica de la actuación del paciente en el CTI, ¿no? O sea, no solo tener en cuenta a los pacientes que están en riesgo de actuación, como ya sabemos, el EPOC o la falla cardíaca, que es una edema pulmonar post-destete, sino tenerlo en cuenta en todos los pacientes. Y sobre todo, como hablábamos en el estudio anterior, que acá no hace la diferencia entre UAF o BNI, ¿no? Arturo, ¿cómo andás? Habla Leticia. Perdón que no pude estar hoy presente porque estoy medio afónica. No sé si se me entiende algo. Te escuchamos, Leticia, adelante. Bueno, como habló, le dijo que le quedó preciosa, a mí no me va a entender mucho. A nosotros nos re gustó el artículo en sí. No hay mucho estudio con el OAF. Yo creo que para nosotros el OAF fue un antes y un después, sobre todo con el COVID. O sea, empezamos a utilizarlo. Yo no tengo mucha experiencia porque soy muy nueva, pero me parece que lo empezamos a utilizar, y con el tema de ahora de este trabajo, ellos ven, si bien es un metaanálisis que hay que pulirlo y hay que entrarlo como a estudiar, ellos plantean como que la BNI y la OAF serían igual de eficaces para la extubación. Eso me llamó la atención, siendo que la OAF le resultaba como mucho más cómodo a los pacientes y estaba como menos asociado a otras complicaciones como la neumonía, otras lesiones como el virus. O sea, me pareció que estaba bueno como para empezarlo a implementar y notar algunas diferencias con respecto a la guía que ya nombraron los chiquilines, que ellos recomendaban como BNI para los pacientes de alto riesgo. Y como que acá en el metaanálisis ellos planteaban que la oxigenoterapia no invasiva era tan eficaz para pacientes, o sea, mayor beneficio para los de alto riesgo, sin clasificarlos, porque no te hablaba de insuficiencia cardíaca ni de edema agudo de pulmón, pero como para todo paciente, como un beneficio en disminuir la reintubación en todos los pacientes. Eso me llamó pila la atención. No sé qué opinan los demás y la gente que tiene mucho más experiencia con esta terapia. Igual me parece que yo me recuesto más del lado de la prudencia, ¿no? O sea, el análisis de estos autores me parece que es valioso, metodológicamente es bueno, aunque es criticable, pero es bueno, pero yo no lo pondría al mismo nivel que las recomendaciones hechas por dos sociedades, ¿no? Porque esto sigue siendo el análisis que los autores hicieron después de haber generado su propio sesgo a la hora de incluir una serie de trabajos, ¿no? Entonces, algo habíamos hablado en el encuentro anterior. Nos pasó la ola de la pandemia y nos inundamos de horas de uso de OAF a un montón de pacientes que necesariamente no son los mismos que tenemos ahora, ¿verdad? Y creo que el equilibrio lo tenemos que encontrar
en el análisis caso a caso. Conocer por un lado bien qué es lo que te rinde cada técnica, ¿no? ¿Cuánto soporte, cuánta PIP puedo generar con la BNI? ¿Qué condiciones de PIP o de disminución de la disnea puedo generar con el OAF? Tratar de conocer un poquito mejor a mi paciente al momento de proponer una estrategia u otra. Pero estoy de acuerdo contigo que tenemos que ir generando esa experiencia. Acá Magdalena está levantando la mano. Sí, hola, ¿cómo están a todos? Quería decir algo con respecto a eso que recién dijiste, Arturo, que creo que después de la pandemia quedamos como sobreutilizando lo OAF, y me parece que, escuchando a Alberto, un poco en el trabajo anterior el análisis anterior, me parece que es Magda, no te estoy escuchando, Magdalena. ¿Soy yo? ahora sí, ahora Dale ahora. está. ¿No me escucharon nada de lo que dije? No. Nada. Había varios Bueno, que decían empiezo. que sí, igual, ¿eh? Hacían así, estaba espectacular. No, simplemente apoyar un poco lo que acabas de decir vos, Arturo, con respecto a la sobreutilización del OAF después de la pandemia. Creo que quedamos con un concepto, digo, un poco inapropiado cuando lo estamos usando en forma exagerada en pacientes que no tienen indicación. Y como que consideramos por momentos que el OAF no nos sirve para el destete, y realmente me parece que son pacientes que no están en condiciones del OAF, como decía Alberto, por ejemplo, que son pacientes con otras patologías o que necesitan o PIP o soporte diferente en el proceso de la extubación o post-extubación. Entonces me parece que no nos podemos olvidar de las indicaciones de los pacientes que requieren BNI o UOAF en el proceso de extubación o en destete, porque todos los pacientes son diferentes, y que creo que este estudio multicéntrico que recién comentaron está bueno. Me parece que hay que releerlo y reverlo, pero no podemos olvidar eso, ¿no? Las indicaciones que son precisas y que son claras de la BNI y de la OAF, y también eso, ¿no? Como conclusión de lo que nos dejó la pandemia, del sobreuso de OAF. Muchas veces, como decían ustedes y como se dijo, es porque no había, como dijo Gustavo, creo que fue, no teníamos otra cosa que ofrecer a los pacientes, y bueno, era parte del tratamiento que teníamos a la mano y nada más. Pero realmente la efectividad no nos quedó del todo clara, me parece, ¿no? Nada más, quería decir eso. Gracias, Magda. Sí, creo que estamos todos más o menos alineados en eso. Algunos de los datos que no había en este trabajo, pero que siempre es interesante, es, más allá de que tengamos definido el tipo de paciente que sale de la ventilación invasiva, por ejemplo, la cantidad de días que estuvo antes en ventilación mecánica, que puede estar influyendo a la debilidad muscular, muchos más detalles que forman parte del día a día y que a nosotros nos hacen inclinar la balanza hacia un método u otro. Aprovechando que tenemos gente también del interior, quería convocar a Jorge Pinazo. Jorge, allá en Paysandú, recién Alberto hablaba de una cosa que nos pasa a todos, y es que tenemos dificultades para implementar la BNI muchas veces por la cantidad de interfaces que tenemos, los arneses. ¿Cómo están por allá por Paysandú en el tema de entrenamiento, interfaces, equipos? Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Arturo, por la convocatoria y sin duda poder de alguna forma también dar nuestras experiencias. Nosotros en Paysandú, o sea, desde siempre se ha utilizado, desde nuestra formación como residentes hasta el momento actual. Ahora, lo que yo creo que hemos visto el proceso en el cual yo creo que muchas veces ha sido, una es el tema de las interfaces, que realmente se ha mejorado y también hemos mejorado y hemos aprendido y hemos tenido más experiencia. Y lo otro es cuando, en forma porfiada, creo, indicamos una BNI en un paciente en el cual una hora antes tendríamos que haberlo intubado. Entonces,
también ha jugado un poco eso, pero realmente sí, realmente lo utilizamos en los pacientes, como está indicado, en el paciente POC es una muy buena opción y realmente hemos visto los beneficios en estos pacientes y, por supuesto, los pacientes con edema pulmonar también hemos tenido ese beneficio. Pero como uno de los colegas hablaba, creo que nunca vamos a tener ese paciente ideal, sino que los pacientes vienen con varias patologías asociadas muchas veces, y el terreno también de los pacientes, no es lo mismo un paciente con una edad determinada que un paciente, o sea, funcionalmente diferentes. Entonces, sin duda ahí hay veces que la indicación, o uno se cuestiona si realmente fallamos porque o porque no está indicado, o porque realmente el paciente tiene varias patologías o asocia varias patologías, y bueno, es lógico que vaya a fallar. Creo que nosotros lo que insistimos en estos pacientes es saberlo realmente, o sea, indicarlo, pero también saber el momento y ser rápido en el momento de decir, no, esto está fallando, o tenemos que buscar otra alternativa que sea rápidamente la ventilación invasiva, porque sabemos que cuando llegamos tarde, sin duda que lo paga el paciente. Muchas gracias, Jorge. Bueno, creo que hicimos un paneo bastante amplio. No sé si hay algún otro colega, compañero que quiera hacer algún comentario. Javier levantó la mano. Adelante, Javier. A ver si puedo usar la cámara ahora. No, yo solamente quería decir dos cosas. Una, bueno, respecto del estudio, tiene sus limitaciones. A mí me impresiona mucho eso de la heterogeneidad de la población estudiada y de no haber definido, digamos, un tiempo en el cual se aplica la técnica, porque entonces entran muchas cosas allí, y si uno lo acota, entonces puede digamos, ser más específico en cuanto a ver los efectos de determinado recurso terapéutico. Si lo hubieran hecho por las 48 horas del fracaso de la extubación, quizás los resultados podrían ser un poco diferentes. Pero digamos, las dos técnicas son dos técnicas formidables, de las que hemos aprendido mucho, de una desde hace tiempo, de la ventilación invasiva, y de otra más recientemente, porque la UAF no tiene tantos años de aplicación en la población adulta. Los pediatras tenían más experiencia con esto que nosotros, que eso hay que reconocerlo de alguna manera, pero sí que se han comenzado a aplicar en forma, digamos, casi masiva en los últimos tiempos en distintas situaciones. Pues yo creo que siempre hay que volver al punto de repensar, primero en el paciente, qué es lo que este paciente necesita, si su problema es el colapso alveolar, si su problema es la debilidad muscular, si es un tema de mejorar la fracción inspirada de oxígeno, pero las dos técnicas no son iguales desde el punto de vista de los efectos fisiológicos. Y eso lo sabemos, digo, lo hemos aprendido todos leyendo, es decir, cuáles son los efectos fisiológicos de cada una de ellas. No le podemos pedir al catéter nasal de alto flujo que genere un reclutamiento alveolar con un nivel de PIP que no provoca. Quizás puede generar determinado lavado del espacio muerto, que quizás puede ser eficiente para bajar un poco la PCO2, pero no va a lograr efectos maravillosos desde el punto de vista. Entonces, valorar qué es lo que el paciente necesita o puede necesitar, valorar cuáles son los efectos fisiológicos de cada una de estas técnicas para poder elegirla. Creo que son técnicas, como decía, formidables porque ayudan y han ayudado muchísimo en muchas situaciones. Probablemente tienen el rol que los autores describen para prevenir la falla respiratoria. Y sí, estoy de acuerdo que no rescatan a un paciente que ya inició su camino de fracaso y que bueno, no van a lograr detener este proceso. Poner énfasis en los efectos fisiológicos de las técnicas, que es lo que tenemos que
que tener siempre presente cuando vamos a utilizarlo, ¿no? Muchas gracias, Javier. Sí, y creo que tal vez como mensaje final también, sobre todo para todos los colegas que están con menos experiencia probablemente en el soporte respiratorio de pacientes graves, tratar de tener claro cuando fracasamos, por qué fracasamos. Porque no es lo mismo el paciente que fracasa, como decías vos, por falla de bomba, por el esfuerzo de tos, por la oxigenación, el colapso alveolar. Tratar de hacer ese ejercicio de que cuando tuvimos que dar de baja la UAF o la BNI en un paciente y volver a la intubación, tratar de tener claro o entender lo mejor posible por qué fracasamos para mejorar nuestra experiencia en ese uso. Alberto, levantó la mano. Solamente recordar que, bueno, estas dos herramientas formidables, como decía Javier, y creo que las tenemos de alguna manera que llevar a la actualización de la normativa del 2008, que necesita una actualización, sin duda, sin más demora, y que, si ustedes recuerdan, habla de tener un equipo de ventilación no invasiva cada 3 camas. Bueno, eso creo que de alguna forma uno diría como que todas las camas de intensivo del Departamento de Medicina Intensiva, cualquiera sea, deben tener la posibilidad de hacer ventilación no invasiva y oxigenoterapia de alto flujo en cualquiera de esas camas. No creo que es como que eso de alguna forma tiene que llegar a los administradores como para que sean herramientas que estén disponibles como para aplicarla en todas las camas si fuera necesario. No tiene que haber una pandemia como para que lleguemos a tener que usar eso como argumento. Aprovecho simplemente como para decir que es tiempo ya de que bueno, aprovechando lo que se habló de OAF y de BNI y en otros temas, esa normativa sea actualizada. Y nada más. Bueno, muchas gracias, Alberto. Sí, y están buenas estas reuniones también para ir tirando cosas para seguir trabajando para adelante. Bueno, quiero agradecerles a todos una vez más la participación. Tuvimos, van a pensar que estoy un poco obsesionado con esto, pero 110 personas conectadas en este Zoom. Llevamos 1 hora 10, 1 hora 15 de trabajo, así que, bueno, los felicito a los 2 centros por haber hecho las presentaciones, a todos ustedes por haber participado. En el próximo encuentro otros dos centros van a presentar otras de las guías, y bueno, esperamos que esto pueda servirnos para hacer una construcción de la medicina intensiva más sólida y que nos sirva a todos para crecer. Bueno, muchísimas gracias y bueno, que descansen. Buenas noches.